Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pedro Vidal y a continuación les presento mi trabajo de graduación titulado Propuesta de resignificación de la variabilidad estadística a nivel escolar con miras a lograr un empoderamiento docente desde una visión socioepistemológica. Como objetivo general me propuse indagar en el empoderamiento docente de un grupo de profesores en relación a la confección de un plan de clases que logre una resignificación del concepto de variabilidad estadística bajo una mirada socioepistemológica. Este grupo de profesores son esencialmente dos. Ambos trabajan en escuelas municipales. También quiero especificar qué significa empoderamiento docente. Para ello me baso de la de la tesis de magíster de Daniela Reyes del año 2011, cuyo director de tesis fue Ricardo Cantoral. Ella caracteriza este fenómeno de empoderamiento docente y pesquisa cuáles son los factores de cambio que existen en las prácticas docentes. En la página 60, ella establece que para poder analizar el fenómeno de empoderamiento es necesario considerar cuatro, cuatro aspectos. Primero, que el proceso del individuo es, digamos, es en colectivo, ¿ya? O sea, el proceso del individuo se hace desde la colectividad. Segundo, se produce desde el individuo. Tercero, parte de la reflexión y se consolida en la acción. Y cuarto, finalmente, transforma la realidad. En la página 77 habla de la problematización del saber, que desde el punto de vista de la socioepistemología guarda relación con cuatro dimensiones: la naturaleza, el uso, la apropiación y la difusión del saber. En este caso particular vamos a analizar el saber referido a la variabilidad estadística. En la página 101 establece dos grandes etapas eh, que son necesarias y también catalizan el fenómeno de empoderamiento. La primera es la reflexión y la segunda es la acción. En términos eh, sintéticos, vamos a decir que el empoderamiento permite lograr la transición de la problematización del saber matemático a la construcción de herramientas para el saber didáctico. Entonces, por eso es importante pesquisar si es que realmente existe empoderamiento, porque la idea es que finalmente los profesores logren cambiar su realidad en cuanto a la problematización del saber que pueden hacer, y esto genera cambios en las perspectivas de cómo se enseña para finalmente generar los cambios y hacer un rediseño de la enseñanza, en este caso de la variabilidad estadística. Para poder ver este fenómeno de empoderamiento es necesario observar ciertas actitudes. Para ello se definen tres. Primero, mejoramiento en el desempeño matemático, mejoramiento en el desempeño en el campo didáctico y actitud y liderazgo que demuestren sus acciones, como así también la interrelación entre ellos. Entonces, en este caso, pesquisaríamos el mejoramiento en el desempeño estadístico, que guarda relación con la variabilidad estadística, también en el mejoramiento del cómo se enseña este concepto y los liderazgos que pueden emerger eventualmente para poder generar los cambios dentro de sus establecimientos educacionales. Entonces, en síntesis, vamos a decir de que el empoderamiento docente permite no tan solo al profesor hacerse dueño del saber que enseña mediante la problematización del mismo, lo cual brinda confianza y autonomía y abre pasos a la innovación. Entonces, no tan solo va a tener que ver con el diseño de la enseñanza, sino que también va a generar nuevos cuestionamientos, debates y reflexiones que hacen que el profesor también se transforme en un investigador. El objetivo específico uno: conformar un grupo de profesores para poner en marcha elementos teóricos y prácticos de un estudio de clase en que se problematiza el saber sobre la variabilidad estadística en el discurso matemático escolar a través del análisis del contenido de textos que aborden el concepto y programas de estudio pertinentes. Como les dije, son dos los profesores que están trabajando conmigo. Objetivo específico 2: realizar un análisis histórico-social, epistemológico, didáctico y cognitivo del concepto de variabilidad estadística
con el fin de justificar e incorporar elementos relevantes en la situación de aprendizaje para la enseñanza del concepto de la variabilidad estadística que está en juego. Objetivo específico 3: diseñar, implementar y revisar en 2 ciclos de indagación profunda un plan de clases para resignificar el concepto de variabilidad estadística en la enseñanza del mismo. Entonces, cada profesor elegirá a 6 estudiantes, ya sea de tercero o cuarto medio, en que es importante destacar que ninguno de los dos grupos ha tenido una formación fuerte en estadística, entonces es doblemente desafiante. Aparte que los contextos son de alta vulnerabilidad. Entonces, al elegir este grupo pequeño de 6, validamos el diseño de enseñanza. Pretendemos validarlo prontamente. Objetivo específico 4: identificar elementos de empoderamiento docente en cuanto a la apropiación de la variabilidad estadística, a la generación de interacciones dialécticas con los estudiantes que permitan hacer emerger significados de la variabilidad estadística y a la innovación en la enseñanza que proporcione la construcción social del conocimiento. Entonces aquí vamos a tener en la mira a los dos profesores para ver si es que estos elementos, estos 3 elementos, emergen durante el proceso de investigación. Entonces nos paramos desde la teoría socioepistemológica. Anteriormente vimos que a través del programa de estudio de segundo medio la variabilidad estadística está reducida a fórmulas, lo que inhibe una conceptualización más profunda y que en el fondo, y sencilla, digamos, que tiene que ver con el grado de dispersión de los datos. De partida, la variabilidad estadística nos habla de qué tan parecidos son los datos, qué tanta homogeneidad tiene el conjunto de datos, y se establece también una relación que dice que a menor dispersión de los datos, más representativa es la media de los mismos. Este concepto no se usa tan solo en la descriptiva, sino que también en la inferencial estadística. Entonces, nosotros vamos a focalizarlo desde el ámbito descriptivo. Ahora, como dijimos anteriormente, la variabilidad estadística vamos a pesquisarla desde estos 4 focos. Dentro de la didáctica, digamos, de la difusión, vamos a analizar el libro del Ministerio de Educación y un libro privado del Ministerio del Bicentenario, digo. Y a partir de la PSU 2014, que es cuando ya se incorporan los contenidos, vamos a ver diferentes preguntas. Por ejemplo, aquí tenemos una en donde claramente el contenido es datos y azar, ¿cierto? Y tiene que ver con, con la división estándar, pero finalmente se pone en juego una fórmula y sencillamente es álgebra, ¿ya? Lo que se pregunta. La dimensión cognitiva, para poder pesquisarla se hace un cuestionario donde hacemos una medición inicial, se plantean 3 situaciones de las cuales consideramos 2 para levantar categorías en el razonamiento estadístico. La situación 1, que es la fábrica de bebidas, contempla 3 máquinas con 10 llenados, en donde hay una variabilidad en los ml que se incorporan en cada botella. Entonces, respecto a eso se hacen 2 cuestionamientos. ¿Qué opinión tienes respecto al funcionamiento de las máquinas y si las mantendría funcionando a las 3? Entonces, tenemos aquí diferentes respuestas que nos hacen ver el razonamiento estadístico. Por ejemplo, acá se destaca el más cercano. Hay una emergencia ahí del concepto de desviación. Y también, fíjate, acá dice, pero 10 muestras es muy poca información. Está poniendo en juego si es que la muestra es significativa o no. La informante 02 pone en marcha la media de cada una de las la media de llenado, ¿cierto? De ml de cada máquina. Entonces compara las medias y toma la decisión. Ahora fíjate acá que aparte de las medias, calcula también el rango y la mediana. Entonces hace un análisis mucho más completo. Acá calcula la desviación estándar muestral y lo incorpora como un rango de error frente al promedio. O sea, es promedio de la máquina más menos la desviación estándar. Entonces ya aquí hay una conceptualización distinta de la variabilidad ya sujeta a la estadística de inferencia. Y la situación 2 tiene que ver con notas. La pregunta es: ¿quién merece el primer lugar? Están los estudiantes Ana, Juan y Martina. Ahí están sus notas del semestre y el promedio es el mismo. Entonces, ¿quién le recomiendas al profesor para poder asignar el primer, segundo y tercer lugar entre estos estudiantes? Mira lo que puso el estudiante, o más bien dicho informante, 01.
Ya, primero dice Ana por superación, segundo Martina por mayor cantidad de 7, tercero Juan porque fue bajando. Entonces hay un pensamiento ahí tendencial y también se preocupa de la moda para poder tomar la decisión. Acá hay una articulación, fíjense, hay ya gráficas, ¿ya? Y también se calcula el promedio, en donde no puede hacer la discriminación por centésima. Y acá tenemos desviaciones poblacionales y es interesante destacar que hace correr la fórmula. ¿Ya? Aquí, bueno, decide que Juan tiene la menor distancia entre los números, en este caso entre las notas y la media, entonces él dice que Juan debería tener el primer lugar. Aquí hay otro estudiante que coloca en juego el rango, la mediana y también una representación gráfica, y su argumentación tiene un nivel más elevado porque pone en juego eh, varias medidas para finalmente tomar la decisión. Y aquí ella se queda con Ana como primer lugar. Dentro de la dimensión epistemológica estamos profundizando en lo que implica la variabilidad y para ello estamos estudiando las medidas de dispersión en profundo y su relación con las medidas de posición, forma y medidas de tendencia central. Un gráfico estadístico que hallamos clave dentro del proceso es el box plot o cajón con bigotes, ya que con él podemos analizar situaciones con más detalle. Recordemos que el cajón con bigotes es de 2K, como está aquí arriba, ¿ya? Él diseña esta visualización de datos. Entonces, estos son los tres, eh, las tres situaciones que vamos a poner en juego y que voy a explicar un poco más adelante. Entonces, gracias a GeoGebra, puedo visualizar automáticamente estos tres conjuntos de datos y ver la variabilidad que existe en cada caso. Además, podemos visualizar la media, la desviación estándar muestral muestral y poblacional, el mínimo, eh, el máximo, el cuartil 1, el cuartil 3 y la mediana. Entonces, con esos datos tenemos una visión bien general de cómo se distribuye los datos. Entonces, dentro de la dimensión social histórica, también analizamos la importancia de la variabilidad en el desarrollo social y que pesquisamos que en la mayoría de los casos se relaciona a la toma de decisiones. Entonces todos estos elementos se nos van a permitir resignificar la variabilidad estadística en un diseño de enseñanza. Para ello tomamos elementos del estudio de clases basados del libro de Isoda, Arcavi y Mena. El método de discusión, tomamos este modelo estructural que permite la interrelación entre los niños que participan de la clase, en donde transmiten ideas y generan oportunidades, ya sea para desarrollar la habilidad de comunicación, para cultivar la capacidad de escuchar y de expresarse, para aprender a relacionarse con otras personas y finalmente a adoptar nuevas formas de ver las cosas y mejorar las formas de pensar, que se da por supuesto en el diálogo. También ponemos en marcha el ciclo DIR, ¿ya? Que hace eh, el estudio de clase, ¿cierto? Que en el fondo hace el diseño, lo implementa y lo revisa y luego lo vuelve a hacer hasta ya refinar el plan de clase eh, de una forma, digamos, de ensayo y error. Entonces se van a generar en esta investigación dos ciclos, con dos grupos de estudiantes de 6 cada uno y de tercero o cuarto medio. Entonces, ahí tenemos el marco teórico, teoría socioepistemológica, ¿cierto? Y empoderamiento docente, en donde están en juego dentro de la investigación dos profesores principiantes de colegios municipales. El marco metodológico, vamos a considerar elementos del estudio de clase, investigación-acción y un estudio de caso para estos dos profesores. Y la evidencia empírica y el análisis de datos van a surgir a partir de la implementación de la clase. Esta es la versión 4. Entonces aquí, bueno, hacemos una activación de conocimientos previos, preguntamos, imagina que el promedio entre dos notas es 6, ¿qué notas podrían ser? Analizamos posibles respuestas, vemos las devoluciones, también vemos gráficamente eh, cómo ellos pueden
colocar ahí la distancia de un número a otro. Por ejemplo, acá preguntamos qué distancia hay entre 3 y 4,5. Entonces, a través de este segmento se puede cuantificar visualmente, ¿cierto? ¿Cuál es esa distancia? Y así también con el caso B, lo que va a permitir más adelante desarrollar la actividad. Entonces el problema que nosotros proponemos para la clase es quién merece el primer lugar. En este caso el contexto es un restaurante donde se quiere premiar al mejor chef con el plato más delicioso. Para ello se les pidió a los clientes del restaurante que le pusieran una calificación al plato hecho por cada chef, nota del 1 al 7, sin saber el cliente quién era el chef. Y estos fueron los resultados. Entonces se establecen tres tablas en donde está el cliente del número 1 al número 10, la nota respectiva y el promedio. Entonces, como pueden ver, el promedio es constante y vamos a ver cómo podrían actuar los estudiantes. En un primer momento, y gracias también a la medición inicial que hicimos, vemos que puede surgir la discriminación por promedio de la centésima y también pueden ordenar los datos de forma creciente o decreciente para generar eh, dos variantes. La primera es identificar las notas máximas y las mínimas, comparando entre las máximas o entre las mínimas, o bien haciendo la diferencia, en donde va a emerger la noción de rango. Y también identifican otras medidas de tendencia central, podrían eventualmente hacerlo. Eh, Aquí, bueno, podría surgir la moda o bien la mediana. Entonces, en un segundo momento, nosotros queremos que el estudiante pueda visualizar la dispersión. Entonces establecemos esta gráfica, donde vemos cliente 1 al cliente 10 en esta parte. Aquí colocamos las notas y aquí remarcamos el promedio. Entonces la idea es que usando lo que activamos en la parte inicial, ver si es que emerge en ellos la posibilidad, ¿cierto?, de ir colocando segmentos tanto a la derecha como a la izquierda del 5 para poder cuantificar la dispersión. Entonces nosotros pensamos que puede emerger algo de este estilo, en donde se va a colocar la distancia de la nota al promedio. Y fíjense que acá en la pregunta A2, por ejemplo, le preguntamos específicamente cuál sería el promedio de dichas distancias. Entonces queremos que emerja ahí la desviación media. Y tenemos la otra gráfica, o visualización de datos mejor, y esta otra. Entonces, como pueden ver, la chef Martina es la que tiene menos dispersión, por lo tanto, su promedio es mucho más representativo. Entonces, todo esto contempla el trabajo de graduación y ahí tengo las referencias bibliográficas. Que estén bien, un placer, nos vemos. Chao, chao.